De pie los que podamos, por favor. Todos los pueblos aplaudan y aclamen al Señor con gritos de alegría. Celebramos esta misa por el eterno descanso de Tony y Cecilia Pinto, José Antonio Montes Cardona, Juan Francisco Montes, Ramón Ariel Feliciano Villanueva, por la salud de Néstor Figueroa Lugo y Asbertly Rosa. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos, en especial los que se unen por las redes sociales, los hermanos de la comunidad sorda. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados y humildemente pedimos perdón al Señor por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por las veces en que somos insensibles a las necesidades del prójimo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por las veces en que no acogemos a los demás, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por las veces que nos dejamos guiar por el individualismo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, por favor, prestemos atención a las lecturas. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por Sunam, y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y siempre que pasaba por allí, iba a comer en su casa. Ella dijo a su marido: «Me consta que ese hombre de Dios es un santo. Con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el piso superior. Le ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil. Y así, cuando venga a visitarnos, se quedará aquí». Un día llegó allí.
entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado Gehazi: ¿qué podríamos hacer por ella? Gehazi comentó: ¿qué sé yo? No tiene hijos y su marido es viejo. Eliseo dijo: llámala. La llamó. Ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: el año que viene, por estas fechas, abrazarás a un hijo. Palabra de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije: tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada. Proclamad las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá
paga de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Se los aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. En las lecturas litúrgicas que la Iglesia nos presenta, tenemos el tema de la acogida, pero también tenemos el tema del compromiso y el seguimiento con Jesús. Para entender todo esto, hay un refrán popular que nos ayuda mucho. ¿Alguna vez usted se ha sentido como cucaracha en baile de gallina? ¿Qué significa eso? Que estamos con otros seres humanos, pero que como que no hay sentido de pertenencia, como que no me siento acogido, no me siento feliz. Y cuando eso ocurre, en el interior brotan muchos sentimientos que probablemente lo que alimenten sean cosas negativas, ¿cierto o falso? Entonces, la buena noticia que nosotros vemos en estas lecturas es el tema de la acogida. Y a la luz de eso, vamos a hacernos 3 preguntas. ¿Qué significa acoger? Segundo, ¿a quién acogemos? Porque hay veces que somos muy selectivos a la hora de acoger. Pero lo más importante, ¿qué te motiva a acoger a alguien? Ese proceso de la acogida que es tan y tan importante, la hospitalidad. En la primera lectura del segundo libro de los Reyes, que tenemos a Eliseo, discípulo de Elías, sigue el ministerio profético, pero lo interesante es que está en movimiento, no es estático. Y entonces aparece esta mujer, que es rica, que es del área de Sunam, cerca de Jerusalén, y entonces observa el movimiento de Eliseo, lo invita a comer, lo acoge, y no solo eso, sino que en el proceso de acoger va reconociendo que es un hombre de Dios, que es un santo varón de Dios, y habla con su esposo y le dice, vamos no solo a invitarlo, sino que vamos a hacerle un espacio para que cuando venga se quede aquí con nosotros. Valiente esa mujer, valiente esa mujer. Y fíjense qué interesante que el relato nos dice que la mujer era estéril, la pareja no tenía hijos. En la tradición popular del pueblo de Israel en ese tiempo, la esterilidad era una maldición. Sin embargo, no vemos que esta mujer esté amargada. No vemos que esta mujer le pida a Eliseo, profeta, hombre de Dios, concédeme que pueda tener hijos. No vemos nada de eso. Lo que vemos es alguien que acoge, vemos a alguien que presta y practica la caridad, y es en el diálogo con su criado, Gehazi, que sale el tema de esta mujer es estéril. Pues se le da la bendición por la acogida y la promesa del profeta, el año que viene para esta época, darás a luz un hijo. En las Escrituras Sagradas de Israel este tema no es nuevo. Cuando vamos al libro del Génesis en el capítulo 18, lo mismo ocurrió con Abraham y Sara. Ana, la mamá del profeta Samuel, fue igual. Y en el Nuevo Testamento, Isabel, la madre de Juan el Bautista. ¿Cuál es el común denominador? Cuando acogemos desinteresadamente y practicamos la generosidad y la caridad, Dios siempre bendice. Lo que nos tenemos que preguntar como personas y como iglesia es si somos persona e iglesia que acoge. Cuando como persona acogemos, Dios nos bendice. Como iglesia, cuando acogemos, esa iglesia es bendecida por Dios. Por eso les invito a que a la luz de esta primera lectura nos preguntemos nosotros cómo es el tema de la acogida en nuestras vidas y en la práctica del diario vivir. Fíjense que el Salmo responsorial es como continuación de lo que ha recibido esta pareja. Cantaré eternamente
las misericordias del Señor. Puede cantar las misericordias de Dios quien ha experimentado la obra de Dios en su vida. Y cuando usted se convierte en una persona hospitalaria, acogedora, desinteresada, usted ve la mano de Dios en su vida y por eso usted se mueve a cantar lo que Dios hace en su vida. En la segunda lectura de la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, eso es toda una catequesis sobre el bautismo. Yo le sugeriría a las personas que dan charlas prebautismales que basen su charla prebautismal en este capítulo 6 de Pablo a los Romanos y no tiene que buscar más nada. Fíjese qué interesante lo que Pablo nos dice, que por la muerte y resurrección de Jesús, también nosotros andamos en una vida nueva. Y vamos a hacernos esa pregunta, ¿qué es esa vida nueva? El texto al final nos da la respuesta. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Lo que más tarde vamos a ver en Pablo, que habla de hombre viejo y hombre nuevo. Y esto nos lleva entonces al relato evangélico, que como escuchamos en el comentario, es el final del capítulo 10, es el final del discurso apostólico para el envío a la misión. ¿Y con qué comienza esto? Jesús dirigiéndose a los apóstoles. Recuerden que el Evangelio de Mateo es el Evangelio que se dirige a los judíos del norte, de Galilea, los judíos más pobres, los judíos más maltratados, los judíos más fastidiados. A ese es el que se dirige ese Evangelio. Segundo, de los 4 Evangelios, el Evangelio de Mateo es el que más referencia hace al Antiguo Testamento. Y esto es importantísimo porque en la introducción se pone en boca de Jesús: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el judío escucha eso y ¿con qué conecta? Conecta con una tradición. Esto no es nuevo de Jesús. Estas primeras expresiones no son nuevas de Jesús. ¿De dónde vienen entonces? Te vas al libro del Deuteronomio, en el capítulo 33, que son las bendiciones de Moisés como parte de su discurso de despedida, y en los versos 8 y 9 vamos a ver que Moisés se dirige a los levitas. Y mire lo que les dice, cito: dijo acerca de Leví, que tu Tumim y tu Urim estén en tu hombre de confianza, el que pusiste a prueba en Masá y por quien litigaste junto a las aguas de Meribá, el que dijo de su padre y de su madre, no los he visto, el que no reconoció a sus hermanos e ignoró hasta a sus propios hijos, porque ellos observaron tu palabra y mantuvieron tu alianza. En otras palabras, los levitas fueron los que fueron fieles y los que prefirieron a Dios antes que a los hombres. Por eso es que se pone esto en boca de Jesús, pero que se le añade: no es digno de mí. Digno quiere decir merecedor. No merecemos a Jesús si tenemos otras preferencias. Ahora, ¿qué es lo original de Jesús? El tercero: el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Y por qué esto es darle un upgrade a la teología hebrea? Porque para el judío la cruz era una maldición. Para el griego la cruz es una necedad. Para el cristiano la cruz es la realidad de lo que somos. La realidad que tenemos que asumir para poder seguir con Jesús. Y no solo se queda ahí en esos 3 discursos de no es digno de mí, sino que si vemos los símbolos y los transrealizamos, padre, madre es origen. Y hay gente que se aferra a sus orígenes y los pone por encima de Dios, que son los nacionalismos, son los fundamentalismos, y lo podemos ver en ideologías político-partidistas, etcétera, etcétera. Los hijos, las hijas, son las ramificaciones, las posesiones, las extensiones, y la cruz, de nuevo, nuestra realidad. ¿Qué está diciendo entonces Jesús en esta primer parte? Nada ni nadie por encima de mí. Recuerden que para el levita lo importante era el rito y la ley. Por eso es que se utiliza eso para recordar la memoria histórico-salvífica. Pero ahora es nada ni nadie
por encima del Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos reflexionar hoy, que se conoce en el famoso tema y discurso de prioridades en la vida. ¿Cuáles son las prioridades en la vida? Para el cristiano la prioridad es el Evangelio, y desde el Evangelio de Jesús es que vamos a ver la vida. El Evangelio se va a convertir para nosotros en esos anteojos que nos van a ayudar para ver la realidad. En la segunda parte sigue ese discurso de Jesús y profundiza: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que encuentra su vida es el que está centrado en su ego. Se autocomprende el centro del universo, al igual que el Sol es el centro y los planetas giran en torno. Hay personas que se creen el Sol, se creen que son el centro y que las personas giran en torno a ella. Esa es la que Jesús dice, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará, por la causa de Jesús. En el contexto de la redacción del Evangelio de Mateo, recuerden que en la iglesia primitiva existían las persecuciones y el martirio. Por eso es que tan fuerte lo que Jesús pide, la cruz y perder la vida por él para encontrarla. Recuerden, sangre de mártir, semilla de cristiano. Ya lo decía San Juan Crisóstomo. Qué casualidad que en los países donde el cristianismo experimenta persecución, martirio, es donde vemos la gran expansión. Y entonces el tema de la acogida: el que les recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. Recuerden que el apóstol es el que va a fundar comunidades en nombre de Jesús. Por eso el que recibe al apóstol, recibe a Jesús y recibe a Dios, al que ha enviado a Jesús. Los sucesores de los apóstoles hoy son los obispos. Y entonces fíjense la continuación del tema de la acogida y la bendición. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. El que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. Así que se nos invita a acoger. Preguntémonos quiénes son los profetas hoy, quiénes son esos justos, que es el equivalente al santo. Y el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Fíjese qué interesante que en la iglesia primitiva de Mateo habían apóstoles, habían profetas, habían justos, habían discípulos. Y lo importante es la acogida. Entonces, recordemos que a través de la acogida y la hospitalidad expresamos la generosidad, el compromiso y la práctica de la caridad. Entonces, una iglesia acogedora es una iglesia bendecida. Acojamos a todos y seremos bendecidos por Dios. Santa Teresa de Calcuta, para mí la mujer más importante en el siglo XX en la historia de la iglesia, explica esto de una manera genial. Ella dice: mira tu mano, ves 5 dedos y lo que necesitas son 5 palabras, una palabra por cada dedo. Me lo hicieron a mí. Eso es lo que dice Jesús. Y en eso es que se queda la acogida. Así que cada vez que lo hacemos a Él. Pero cada vez que no lo hacemos, no lo acogemos a Él. Les invito a que hagamos ese ejercicio y reflexionemos en lo que significa la acogida cristiana. Si de algo estoy convencido, es que la violencia étnica y racial que estamos viendo, si practicamos la acogida, no hay espacio para ella. Para poder acoger, tengo que autocomprenderme igual a los demás y descubrir que todo ser humano es mi hermano. Por eso nosotros rezamos el Padre Nuestro. No puede tener a Dios como Padre el que no tiene al prójimo como hermano. ¿Y cómo lo sabemos? En la acogida. Les invito entonces a que en el espíritu de esa gran enseñanza de Teresa de Calcuta lo digamos todos. Me lo hicieron a mí. Qué sencillo es eso, ¿verdad?
Vamos a reflexionar a la luz de la palabra con esto y que nuestra oración en esta mañana sea: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Que el buen Dios nos acoja y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que podamos, nos vamos a poner de pie, por favor, y vamos a profesar la fe rezando el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Su misericordia es eterna. Para que la Iglesia sea más y mejor comunidad de justos y profetas en medio del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes encuentren soluciones justas al problema de los marginados en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nadie caiga en la tentación de despreciar a nadie por su apariencia humilde, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, para que sepamos acogernos unos a otros, pues es el mismo Cristo quien acoge y a quien acogemos. Roguemos al Señor. Oramos por la salud física, emocional y espiritual de todos los enfermos, en particular Néstor Figueroa Lugo, Asbertli Rosa. Oramos por el eterno descanso de Tony y Cecilia Pinto, José Antonio Montes Cardona, Juan Francisco Montes, Ramón Ariel Feliciano Villanueva. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo que espera ser recibido en tu morada eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos.
de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces rezando alegremente. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto y Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, muy en especial Tony y Cecilia Pinto, José Antonio Montes Cardona, Juan Francisco Montes, Ramón Ariel Feliciano Villanueva. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Amén.
Gracias a todos por su presencia y participación en esta celebración. Miren las muchas señales del reino y de lo que es la acogida. Nuestra traductora es la hija de estas dos personas de la comunidad sorda. La nena educa a los padres, señal de acogida, ¿no? Y por allá vi un abuelito y unos abuelitos que han acogido a ese nieto con esos abrazos que le han dado. Ese es el gesto de acoger, y eso es lo que nuestro Dios hace. Recuerden, a la hora de salir, los ujieres abrirán las puertas, usted se desplaza por la que vea cercana a usted, puertas norte, puertas sur. Recuerden que ya están los cursos bíblicos, tanto de el Pentateuco, que estamos haciendo el análisis crítico del libro de los Números, como del Evangelio de San Juan, como también el curso de tanatología. Así que usted con que envíe un correo electrónico a info@parroquiastelamaris.pr.org o llamando a la oficina y dando su información, con mucho gusto esa información le llega a ustedes y aprovechamos. Recuerden, las donaciones que vayan a hacer las pueden entregar a los ujieres o en la canasta que esté en la parte de atrás. Los que podamos, de pie, por favor, para nuestra oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos fruto que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen todos feliz domingo.